Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5, hermano. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice las Sagradas Escrituras, hermano, la leemos en el nombre que nos ha sido dado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador, hermanos? Jesucristo. Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Dice Jesucristo, hombre. Amén. Hasta ahí, hermano. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que la inspiró a tus siervos, los profetas, los apóstoles. Y ahora ese mismo Espíritu Santo nos ilumina y nos guía a toda la verdad, para poder comprender, Señor, tu verdad. Mira, venimos hoy con hambre, con deseo, con sed de conocer tu palabra, de conocerte a ti, Señor, porque queremos, Señor, como está escrito allá en Juan 17, Señor, que esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Señor, que nosotros siempre esté ese anhelo ferviente por leer tu palabra, por estudiarla, por conocerte a ti, Señor. Danos entendimiento, quita de nosotros todo pensamiento que nos hace creer o pensar que no podemos llegar a aprender, Señor. Quita todo impedimento de nosotros, porque tenemos la ayuda de tu Santo Espíritu que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, Señor. Te pedimos, Señor, que vayamos conociendo más acerca de ti, mi Señor Jesucristo. Toma el control de mi vida, Señor, para poder hablar la verdad de Dios. Y toma el control de la vida de los que están aquí, Señor. Pero también, amado Dios, soy consciente de que a veces traemos diferentes problemas, diferentes necesidades, Señor, a veces espirituales, físicas o hasta económicas muchas veces, amado Dios. Por eso es que elevo este clamor presentándote cualquier necesidad que haya en medio de tu pueblo, Señor. La presentamos ante ti. Yo te invito, iglesia, a que si alguna necesidad tienes, preséntala delante del Señor. La Biblia dice que echemos nuestras ansiedades, todo aquello que nos oprime delante de Él. Padre, lo traemos ante ti porque queremos que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser esté despejado de todo estorbo para poder libremente escuchar el consejo de tu palabra. Traemos nuestras necesidades a ti, creemos que tú lo ves todo, lo sabes todo y confiamos en tu carácter bueno y justo y santo, Señor. Toma el control de este lugar y que la honra y la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Le invito a que esté muy atento, a que no se me distraiga en sus pensamientos, no permita que su mente divague. ¿Sabía usted que, no sé si usted se ha puesto atención a usted mismo, la mente tiende mucho a divagar bastante? La mente, hermano, constantemente usted tiene que estarla sujetando a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, porque no sé si usted se ha fijado que un descuido pequeño y la mente ya está divagando a veces en cosas que no tendrían que ser. Pues por lo tanto, constantemente uno tiene que estar vigilante de uno mismo, ¿verdad? Para que la mente no se distraiga. Y lo mismo es cuando estamos en la casa, pero lo mismo es aquí, hermano, porque pudiese ser que estemos físicamente presentes aquí, pero que nuestra mente esté divagando por otro lado, hermano, ¿verdad que sí? A veces eso pasa, ¿sí o no? Incluso yo les decía que en estos días, al terminar el estudio de las señales de su venida de los sábados, vamos a iniciar un estudio acerca del tema de la oración, porque yo les aseguro que todos los que estamos aquí tenemos a veces dificultades en el área de la oración, ¿cierto o no? A todos nos pasa, o a todos nos ha pasado más de alguna vez que estamos orando y se queda uno dormido, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? Siendo honestos. Cuando acordó ya estaba bien parqueadito, bien arrullado. A otros nos pasa que estamos orando, estamos hablando con Dios y cuando usted menos se acuerda ya está pensando en otras cosas. Y cuando reacciona dice, híjole, yo estaba orando, estaba diciéndole estas cosas a Dios y de repente la mente divagó, ¿verdad? Son algunas dificultades, pero ahorita que estamos aquí y que vamos a hablar, mire bien, no vengo a hablarles de mí, vengo a hablarles de aquel maravilloso ser llamado Jesús. Nuestro amado, hermano. No sé usted, a mí me entusiasma hablar de mi amado, de mi Salvador,
de nuestro amado Salvador, hermano, aquel que anhela nuestra alma, ¿verdad? Aquel por quien cada día nos despertamos y le decimos gracias, Señor, ¿verdad? Ok, entonces vamos a mirar, hermano, los que han leído la Biblia, si usted la ha leído, la Biblia trata diferentes temas, pero pudiésemos decir que la Biblia es una historia de salvación. La Biblia nos habla de la salvación de Dios, del plan de salvación y de la obra de salvación que Dios le otorgó o le otorga al ser humano mediante Jesucristo, su Hijo unigénito, hermanos. La Biblia es una historia de salvación. ¿Por qué? Para que haya salvación, hermano, tenemos que hablar también de la miseria o de la caída del hombre, que es lo que nos enseña, hermano, Génesis capítulo 3. Si usted ha leído la Biblia, estoy seguro que usted ha leído la caída del hombre, ¿verdad? La Biblia nos dice que al principio, cuando Dios creó todo, hermano, la Biblia dice que Dios lo vio y que todo era muy bueno, hermano, incluyendo la vida del ser humano, del primer ser humano que creó, de Adán. Todo era bueno, hermano, al comienzo, ¿verdad? Pero obviamente el hombre, al haber recibido el regalo del libre albedrío, de la libertad de elegir, eligió mal, lamentablemente, hermano, ¿verdad? Esto trajo la consecuencia de la caída y lo que vemos ahorita, o lo que se ha visto por todos estos siglos, hermano, y lo que aún ahorita se mira, el caos, las enfermedades, la maldad, el pecado, la violencia, incluso la muerte, ¿verdad? Que sí, todos hemos sido testigos de alguien que se ha muerto, un familiar, un conocido, y cierto, no nos hemos sentido, hermanos, impotentes al mirar ahí el cuerpo de esa persona que conocemos sin vida, sin capaz ya de aquí humanamente escucharnos, de responder, ¿verdad que sí? Entonces, todo esto vino como consecuencia de la caída, hermano. Y por eso vemos todos estos problemas en la sociedad, en el mundo, en la vida del ser humano. Pero hoy yo te vengo a hablar, hermano, de Jesucristo hombre, quien es la solución a los problemas del ser humano, mis amados hermanos. Jesucristo hombre, Él es la solución, hermano, a los verdaderos problemas del ser humano. Porque el mayor problema del ser humano, por ejemplo, no es que se enferme o no es que le pasen muchas cosas. El mayor y el verdadero problema del ser humano es que esté alejado de Dios. Ese es su mayor problema del ser humano. Y Jesucristo hombre, Jesús el Hijo de Dios, vino, mis amados hermanos, para que ese alejamiento no fuera más. Él vino a hacer la función, como dice aquí en Timoteo, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando el ser humano cayó, hermano, el pecado creó una división entre los hombres y Dios, hermano. Lo que separa al ser humano de Dios es su pecado, hermano. Esto lo dice, si usted lo quiere anotar, Isaías capítulo 59, te lo voy a leer brevemente. Isaías 59, verso 1 al 2, nos habla cómo Dios no ha cambiado, el carácter de Dios no ha cambiado, hermano. La relación cambió entre Dios y el ser humano, no porque Dios haya cambiado. Dios es el mismo, hermano, ayer, hoy, por todos los siglos, hermano. Él no cambia, pero la relación que había cambió, hermano, por causa del pecado, hermano. Eso fue el que hizo que hubiera un cambio. Yo no sé si usted se recuerda cuando lee, antes de que Adán cayera, dice que la presencia del Señor se paseaba en el huerto y hablaba con Adán, hermano. Había una intimidad, había una relación estrecha entre el Creador y su creación, hermano. Pero cuando el hombre peca y cae, crea una tremenda división, hermano. Dice Isaías 59:1, mire cómo nos habla primero del carácter de Dios, diciéndonos que Él no ha cambiado, hermano. Dice Isaías 59:1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí hay un pero en el verso 2, dice: pero vuestras iniquidades, o el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces mira, la Biblia dice, Dios quiere salvar. Él
todavía su oído, él sigue escuchando el clamor, la súplica. Pero Isaías dice, el problema es que sus pecados, dice, han creado una división. Se creó una división abismal entre el hombre y Dios, hermano. El hombre no había manera de que pudiera volver a recuperar esa relación con su Creador. No la había. El hombre, antes de que Cristo viniera, si usted se fija, por eso se han inventado muchas religiones. Porque ¿cuál es el propósito de las religiones? Volver a religar al hombre con el Creador. Ese es el propósito de las religiones, que a través de ciertos ritos, que a través de ciertas prácticas, el hombre volver a religar o volver a unir al hombre con el Creador. Pero cualquier religión, todas han fracasado, hermano. Todas han fallado. Las diferentes religiones. Y Dios sabía eso. Y por eso, hermano, Dios un día envió a su único hijo, hermano, como hombre, a morir en lugar tuyo y en lugar mío, hermano. Gloria a Dios. Para que con su muerte, pon estas verdades en tu corazón, para que con su muerte fuera saldado el pago de tu deuda, de mi deuda con el Creador, y para que entonces se hiciera este puente, hermano, que nos separaba. Haga de cuenta que entre nosotros y Dios había un tremendo abismo. No podíamos alcanzar esa relación. ¿Sabían? Esa relación estaba interrumpida por un gran abismo. Vino Jesús y se puso como un puente. Y es lo que dice aquí, lo que leímos en Timoteo capítulo 2. Se puso como un puente para que ahora podamos acercarnos al Padre, hermano. Qué lindo es poder tener una relación ahora con Dios. Y eso se lo debemos a Jesús, a Jesucristo hombre. A Jesús, el Hijo de Dios. Eso no es producto de nuestros esfuerzos humanos. Eso no es producto de nuestras justicias. Eso no es producto de nuestras buenas obras. Eso es producto de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, hermano. Eso es producto de su muerte. Y con su muerte Él pagó tu deuda, mi deuda. Y ahora se hizo esta conexión, hermano. Por eso es que debemos de anunciarle al ser humano que Jesucristo es la solución a los problemas del hombre, hermano. Los gobernadores, por más que quieran, no van a poder solucionar los problemas del hombre, hermano. La solución es Cristo Jesús. Por eso es que tú te fijas, cuando un ser humano, por miserable que esté su condición o su vida, en un punto, cuando se acerca a Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados y permite que Cristo gobierne su vida, si tú te fijas, hermano, la vida de esa persona comienza a ser restaurada, mis amados hermanos. Comienza a haber un cambio tremendo que nada ni nadie más podía lograr, hermano. Solamente Jesucristo, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que la relación de esa persona con Dios está bien, entonces Dios comienza a obrar en los problemas que esa persona tiene, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? Ok, ahora quiero mostrarles en Hebreos capítulo 9, vaya ya su Biblia por favor, Hebreos capítulo 9, lo que les estoy diciendo, que con su muerte Él pagó esa deuda. Él quitó, al morir Jesús, Él quitó del medio el pecado que nos separaba de Dios. Hebreos 9, 26, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 9, 26, tanto este como muchos otros versículos nos habla de esta gran verdad, de que con la muerte de Jesús fue quitado el pecado que nos separaba de nuestro Padre Celestial, hermano. ¿Estamos ahí en Hebreos 9, 26? Dice, está hablando de Cristo, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué cosa quitó del medio Jesús con su sacrificio? El pecado. El pecado, hermano. Que era esa gran barrera, hermano. Que era eso que nos mantenía alejados de Dios. Entonces dice que Jesús vino en la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo que Dios tenía establecido, se sacrificó a sí mismo por ti y por mí, hermano, y con su muerte quitó de en medio el pecado. Y por eso ahora podemos tener una relación con Dios, hermano. ¿Cuánto da gracias a Dios por ese gran privilegio? Por eso ahora tenemos una entrada directa, por eso ahora tenemos acceso, por eso es que ahora, escúchame bien, por eso ahora tú y yo tenemos el gran privilegio de hablar con Dios, hermano.
Es algo maravilloso. Yo me sorprendo que en cualquier lugar, a cualquier hora, tú puedes hablar con Dios. Jesús ha hecho posible ese acceso, hermano. Tú puedes ir manejando y si tu alma está afligida, necesitada, o a veces no es necesario que estés afligido, a veces yo no sé si usted lo siente, a veces hay un hambre, un deseo por estar hablando con el Creador, hermano, y Cristo ha hecho posible que aunque tú vayas manejando, comiences a hablar con el Creador, hermano, y Él ha abierto el camino para que tú entres, hermano. Aleluya. Por eso cuando Jesús murió, los que han leído, dice que el velo que tenía dividido el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, por eso los que han leído, cuando Jesús expira, dice que hubo un terremoto y el velo se rasgó por la mitad. ¿Has leído eso, hermano? ¿Qué es lo que estaba significando el rasgarse el velo? Estaba diciendo, la entrada está libre ahora. Se nos ha dado acceso al Padre, hermano, ¿verdad? Qué lindo es eso, que ahora por eso podemos hablar con Él, hermano, ¿verdad que sí? Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar, pero ahora quiero que me acompañe a Primera de Pedro, denle un poquito hacia adelante, ahí donde está de Hebreos, porque al ser Dios eterno, esto significa que sus designios y sus planes son eternos. En otras palabras, hermano, la redención del ser humano pecador, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba programada desde la eternidad. La muerte de Jesús, su redención por nosotros los pecadores, ya estaba programada desde la eternidad. No fue algo como de decir Dios de repente, híjole, pues, a ver, ¿qué me invento? No, fue algo que estaba programado desde la eternidad. Y esto nos lo habla en varios pasajes. Te voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos han sido rescatados, hermano? Amén. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hermano. Lo menciona como el cordero por cuyo sacrificio, que fue derramada su sangre en la cruz, fuimos rescatados, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir. Pero nota cómo Pedro dice, hermano, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, hermano. En otras palabras, aún antes que el universo fuera hecho, el plan ya estaba hecho. Aleluya. Ahora, esto nos trae la pregunta de decir, ¿quiere decir que entonces ya Dios sabía que Adán iba a caer? La respuesta es simple y es obvia. Por supuesto que ya lo sabía. Amén. No lo tomó por sorpresa. Y por cuanto ya lo sabía, por eso el plan fue hecho incluso desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no existía el ser humano. El ser humano todavía no había desobedecido y el plan ya estaba hecho, ¿verdad? Todavía Adán y Eva no habían desobedecido. Incluso miraba esta controversia el otro día en una imagen, ¿verdad? Donde una mujer puso, no, los hombres son tan mentirosos, decía ahí la imagen, que he llegado a creer que quien se comió la fruta no fue Eva, sino Adán, decía. Y el hombre lo único que hizo fue mentir y echarle la culpa a Eva, dice. Por eso decía que por eso los hombres traemos el huesito aquí, mire. Decía la mujer que esa es la evidencia de que fue el hombre el que se le comió el hueso que tenemos aquí los hombres, ¿verdad? La verdad son controversias humanas, ¿verdad? O serían nuestros pensamientos. Lo que yo te quiero decir, antes de que pasara eso, ya Dios había hecho el plan de redención, hermano. Eso me agrada, de decir, wow, imagínate ya. Incluso te digo algo, mira, en este día hoy, martes, hermano, ya Dios sabía que usted y yo íbamos a estar aquí, hermano. Amén. Ya Dios sabía que usted un día se iba a arrepentir y lo iba a aceptar a Jesús como el Señor, como el Salvador de su vida, hermano. Son cosas que ya Dios sabe, hermano. Esas cosas no tomaron a Dios por sorpresa. Ya Dios lo sabía que así iba a suceder, hermano. Pero ahora lo voy a guiar a diferentes profecías mesiánicas. Ahora, los de ustedes que ya han leído mucho la Biblia y ya se saben todo esto, seamos pacientes, porque aquí hay más de algunos, le aseguro que para ellos esto es nuevo y es necesario que lo conozcan. A los demás, los que ya lo sabemos de ida y de vuelta,
seamos pacientes solamente. Ok, vamos a comenzar, hermano, en Génesis capítulo 3. Ahí está la primer promesa de un redentor. Inmediatamente después de la caída, no vino la redención inmediata, pero vino la primer promesa de Dios de enviar a un redentor, a un salvador, inmediatamente. Ahora, algo que se me hacía curioso y lo pensaba es, si tú te fijas, Génesis capítulo 1, Dios crea todo. En el capítulo 2, Dios pone al hombre en el huerto, hace una mujer, y inmediatamente en el capítulo 3, ahí está la serpiente ya en el huerto, y los tentó. Esto me da a entender que Satanás tenía una urgencia por hacer pecar al hombre, porque no lees tú la Biblia una historia de perfección y como decir tú, como hasta el capítulo 40 o hasta el segundo libro, ¿verdad?, nos habla de la serpiente. No, inmediatamente en el capítulo 3 tú lees de la serpiente ahí. ¿Eh? Incluso si le pones atención, Adán y Eva aún ni siquiera tenían hijos o intimidad cuando la serpiente dijo, no, a esto los tengo que hacer caer antes. ¿Verdad que sí? Si le pones atención, la serpiente así, miren, en el capítulo 3 ya aparece ahí en el huerto hablando con Eva, hermano, y seduciéndola para que ella desobedeciera y hiciera también, llevara a desobedecer a Adán. Pero la redención, es verdad, se tardó conforme al tiempo de Dios, pero en el capítulo 3, verso 15, estamos ahí, nos habla la primer promesa de un redentor. Dice, aquí está hablando Dios, hermano, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando Dios a la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hermano. Ahí está la primera promesa de un redentor. Dios dice que de la simiente de la mujer vendría un salvador, el cual, hermano, heriría a la serpiente en la cabeza, pero a la misma vez la serpiente lo heriría en el calcañar. Aquí sencillamente nos está hablando de cuando Cristo vino. Si usted se fija, una herida en la cabeza, como a una serpiente, es una herida mortal. Mas una herida en el calcañar no es una herida mortal. Entonces lo que sencillamente la Biblia nos está diciendo, que cuando viniera este Salvador, Él iba a derrotar el imperio de Lucifer, Él iba a derrotar el imperio de Satanás, hermano, pero de una forma en la cual Él también experimentaría cierto dolor. Por eso dice, Él la va a derrotar golpeándole la cabeza, pero la serpiente a la misma vez le va a herir el calcañar, hermano, ¿verdad? Porque eso nos habla de la humanidad de Cristo cuando vino, cómo Él tuvo que sufrir pues la muerte, hermano, para poder derrotar el imperio de Satanás, mis amados hermanos. Ahora bien, incluso algunos, ya aquí en el verso 15, pueden mirar cómo Dios estaba anunciando que este Salvador nacería de una virgen, de una mujer. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, dice, de la simiente de la mujer. Y cuando tú lees toda la Biblia enseña, hermano, que el que pone la semilla es el hombre, no la mujer. ¿Cierto o no? Cuando tú lees la Biblia enseña, si tú te fijas, siempre cuando habla de descendencia, menciona descendencia de los hombres. Y fulano engendró a tal, y fulano engendró a tal, y fulano engendró a tal, ¿verdad? Porque es el hombre, hermano, a quien se le cuenta como el que deja descendencia. ¿Cierto o no? Según la Biblia. Pero aquí, si tú te fijas, no dice de la simiente del hombre, sino que dijo de la simiente de la mujer. En otras palabras, lo que la Biblia pareciera desde aquí estar anunciando es que no iba a ser necesario la intervención de un hombre, de un ser humano varón, hermano, para que naciera o viniera este Salvador, sino que de una manera sobrenatural Dios haría que de una mujer naciera el Salvador, hermano. Y ahí estaba esa promesa. Ahora, nota algo interesante. Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, pero Dios no los dejó desamparados. Dios les dio la promesa antes de que salieran. En otras palabras, ellos salen de ahí, hermano, por su pecado, pero se llevaron la promesa de Dios. Y yo estoy seguro que ellos, a sus hijos, después de ellos, les decían, ahorita nuestra situación es esta, pero Dios prometió
que de una mujer nacería un Salvador, el cual heriría a nuestro enemigo, el cual terminaría con el imperio de Satanás. Eso se cumplió hace aproximadamente 2000 años cuando Jesucristo vino, mis amados hermanos. Entonces, ahí, cada vez que tú leas eso, acuérdate, si quieres anotar, ponle ahí, primer promesa de un Redentor, primer promesa de que Dios enviaría a un Salvador. Ok, pero seguimos la Biblia. Ahora no pretendo dártelas absolutamente todas, pero ahora quiero que me acompañes ahí mismo en Génesis capítulo 12, versículo 3, para que vayas viendo cómo Jesucristo es el centro del mensaje de la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Jesús es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, verso 3. Dios escoge a Abraham. Si tú lees los primeros 11 capítulos o los capítulos anteriores, nos habla de Dios tratando con la humanidad de una manera general. Pero ya en el capítulo 12, Dios elige a un hombre en específico y dice: de ti voy a hacer una gran nación, y de esa gran nación va a salir el Salvador, y ese Salvador que va a nacer de esa nación va a ser bendición para todas las naciones. Lo dice aquí en Génesis 12:3. ¿Estamos ahí, hermano? Dice: bendeciré, le está hablando Dios a Abraham, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y luego mire: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, mis amados hermanos. Note esta expresión: todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios le dijo: de ti voy a sacar una nación, y de esa nación, de ahí va a nacer el Salvador, y cuando ese Salvador venga, su obra, su muerte, va a beneficiar al mundo entero, mis amados hermanos. Porque Jesús no es el Salvador de los judíos solamente, mis amados hermanos. Jesús es el Salvador de todas las personas, de todos aquellos que le aceptan, que le creen, mis amados hermanos. Él no es como piensan los judíos, que los judíos hasta el día de hoy siguen creyendo que solamente ellos son el pueblo escogido. Ellos siguen creyendo hasta el día de hoy que solamente a ellos, o ellos serán parte del reino de Dios, mis amados hermanos. Pero aquí Dios dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hermano. Nos incluye a ti y a mí, que antes estábamos sin Dios, que antes estábamos sin esperanza, que antes estábamos, hermano, como dijo Pablo, éramos llevados hacia los ídolos. Antes, hermano, practicábamos todo eso, hermano. Estábamos en una completa ceguera espiritual y en una completa ignorancia, hermano. Pero ahora, bendito sea Dios, hermano, que extendió esa salvación, porque ese era su plan, que la salvación abarcara de una manera universal para todas las personas, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, nota algo interesante, que desde que Dios le dio esta promesa a Abraham, se cree entre los judíos que toda mujer judía vivía expectante de si probablemente ella era la que iba a dar a luz al Salvador. Todas las mujeres judías, ellas así vivían pensando: bueno, quizás sea yo, quizás me toque a mí ser la que traiga al mundo al Salvador. Por eso es lamentable eso de lo del aborto hoy en día, ¿verdad que sí? Es lamentable, hermano. ¿Cuántas mujeres que han dado muerte a sus propios bebés no mataron quizás a algún pastor, que iba a ser algún pastor, algún doctor, algún abogado, ¿verdad? Algún siervo, ¿verdad? El diablo siempre, si tú analizas incluso la historia bíblica, te fijas que el diablo siempre ha obrado así. Te digas, cuando Israel estaba en Egipto, ¿qué mandó a hacer el faraón? Dijo: mandemos a matar a todos los varones, ¿verdad? Porque Dios iba a levantar a un líder como Moisés de ahí, hermano. Entonces el propósito del diablo era que todos los varones recibieran muerte y solo dejar con vida a las mujeres. Ahora, no es que las mujeres no puedan lograr cosas, pero así siempre ha obrado Satanás, hermano, ¿verdad? Entonces aquí está esta promesa que le es hecha a Abraham. Y ahora en Génesis 49:10 nos habla cuando Jacob está a punto de morir y comienza a darle profecía a cada uno de sus hijos que tuvo. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y una mujer, ¿verdad? Una mujer, Tina, a la que violaron, ¿verdad? Cuando él está a punto de morir, que él ya es muy anciano, él comienza a darle profecía a sus hijos. Y en Génesis 49:10 nos dice de cuál de las 12 tribus, porque eran 12 tribus, eran 12 hijos, y conforme el nombre de los hijos, así era el nombre de las tribus de Israel. Aquí Jacob ya viene anunciando, obviamente por el Espíritu Santo, de qué tribu vendría ese Salvador.
Dice Génesis 49:10. ¿Estamos ahí? Dice, no será quitado el cetro, ¿de dónde? De Judá. El cetro era aquel instrumento que usaban los reyes, hermano, como un bastón que representaba la realeza, a un rey. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí, hasta que venga Silo, aún los rabinos judíos de hoy en día y siempre han creído que esta porción es un mensaje o una profecía del Mesías, cuando dice hasta que venga Silo, hermano. Entonces dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, ¿verdad? Entonces aquí Jacob está anunciando, hermano, de qué tribu, de las 12 que había, de qué tribu saldría o vendría este Mesías, vendría este Salvador que Dios prometió a Adán y a Eva desde Génesis 3, que después le dijo a Abraham en el capítulo 12 que de él saldría, hermano. Pero veamos una más, hermano. Ahora dale más hacia adelante en Números capítulo 24, verso 17. ¿Cuántos se recuerdan del profeta Balaam? Amén, gloria a Dios. Un animal habló. Amén. Dios puede usar a quien Él le plazca, ¿verdad? Fíjense, yo meditaba esto hoy y yo decía, en realidad Dios no me necesita a mí. No me necesita, hermano. Amén. Cualquier cosa que yo pueda hacer, Dios puede hallar a alguien que lo haga mejor que yo. Entonces en realidad no me necesita. Aleluya. Y yo decía, entre los humanos, cualquier cosa que yo pueda pretender hacer para Él, yo decía, entre los humanos, Dios puede hallar a otro que lo haga mejor. Y si no fuese un humano, yo decía, Dios tiene ángeles, que lo que yo quiero o pretendo hacer para Él, cualquier ángel lo pudiera hacer mejor que yo, hermano. Por ejemplo, si hablamos de cantarle a Dios, a ver, a ustedes nos salen los gallos, ¿sí o no? Amén. Sí, a veces por muy así, y luego más tomamos un refrescote bien helado, bien frío antes de venir a cantar, y a la hora de cantar, hermano, la garganta cerrada y salen los gallos. A los ángeles no les pasa eso. Amén. Ha de ser hermoso cuando ellos cantan, hermano. ¿Te has puesto a pensar? La Biblia habla de los ángeles cantándole a Dios. Ha de ser hermoso cuando esos seres cantan, hermano. Entonces, y de lo de que te quería decir de Balaam, hermano, es que hasta un animal habló, hermano. En Números 24, 17, un rey impío, malvado, contrata a Balaam, que era un profeta de Dios, y le dice, quiero que maldigas a Israel. Y Dios le dice a Balaam, escúcheme bien aquí, hermano, quiero hablarle esto. Un rey le dice a Balaam, profeta de Dios, maldice a Israel. Pero Balaam dice, tengo que ir a consultar a Dios, porque no puedo hacer nada sin saber qué es lo que Dios quiere que haga. Viene Balaam y le dice a Dios, no puedes maldecir a ese pueblo porque es bendito, yo le he bendecido a ese pueblo. Viene Balaam y le dice al rey, Dios me ha dicho que es imposible que yo maldiga a ese pueblo porque Dios lo ha bendecido. Con esto, ¿qué te quiero decir, hermano? Nosotros los hijos de Dios tenemos la bendición de Dios, hermano. Usted como hijo de Dios, porque sabemos que el reino de las tinieblas existe y que hay gente que se dedica, hermano, a servirle al maligno, que hace brujería, que hace que amarres, que hace tanta cosa. Un verdadero hijo de Dios no tiene por qué temerle a esas cosas, hermano. Amén. Porque si Dios te ha bendecido a ti, no importa lo que aquellos lancen en contra tuya, no va a llegar, hermano. Porque lo que Dios ha bendecido, dijo Dios, nadie lo puede maldecir, hermano. Así es. Tenga esa confianza. Ay, dice el cristiano, ¿no será que me están haciendo algo? ¿Cómo? Si usted tiene la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, si anda chueco uno, ahí hay que estar al pendiente. Si usted camina recto con el Señor, la bendición del Todopoderoso está sobre su vida, hermano. Y Dios no va a permitirle al enemigo que hacer nada que Dios no le dé autoridad. Porque hasta para que el enemigo venga a hacerle algo a usted, tiene que tener el permiso y la autoridad del Dios del cielo, hermano. ¿Se recuerda a Job? Dios le decía, te doy chance que lo toques, pero no toques su alma. O sea, Dios le decía, te pongo un límite y de ahí no vas a pasar. Amén. ¿Se recuerda?
¿Se recuerda de Pedro cuando el enemigo dijo, Jesús le dice a Pedro, le dijo, el enemigo ha pedido vuestras almas para zarandearlas? Mira, él las pide, porque él sabe que a un hijo de Dios, él no puede llegar así nada más, hermano. Él tiene que pedir permiso para darnos una sacudidita a ver cómo está nuestra fe. Bueno, ahí en Números 24:17, Balaam comienza, en lugar de maldecir, comienza a profetizar para bien para Israel. Y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué es lo que guió, hermano, a los sabios del oriente cuando nació Jesús? ¿Qué los guió? La estrella. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Porque Balaam habló de esta estrella que saldría, hermano. Ahora, algo interesante, que para los orientales del tiempo antiguo, una estrella representaba a un dios y a un rey. Por eso cuando los sabios del oriente miraron que salió esa estrella o que apareció, fueron porque dijeron, ha nacido el rey. Pero ellos dijeron, ha nacido el rey que es divino. ¿Cómo nos damos cuenta que ellos tenían esta idea de que esa estrella representaba el nacimiento de un rey que era divino? Cuando llegan, ¿qué dice? Y postrándose delante de él. Lo adoraron. ¿Verdad que sí? Dice que lo adoraron y le dieron regalos. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, cuando alguien se presentaba delante de un rey, era costumbre traerle regalos a un rey. Entonces los sabios estaban diciendo, ha nacido el rey que es divino, Jesucristo, mis amados hermanos. Ya estaba anunciado en las profecías mesiánicas aquí en Números 24:17, hermano, ¿verdad? Ahora, pero si siguiésemos avanzando, el Salmo capítulo 2, ahora vámonos al libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 2, solamente te voy a leer del verso 6 al 8. Cuando tú tengas oportunidad, por favor, léelo, hermano, este salmo mesiánico. Este salmo le corresponde a Jesús, no a los hombres. Porque hoy dice el Señor que pidas y que te va a dar por herencia a las naciones. Eso es mentira. Porque esa profecía le pertenece a Jesús. Porque entonces, ¿qué me están dando a entender? Que si yo le digo, Señor, dame todas las naciones, ¿me las va a dar? Si yo le digo, Señor, yo reclamo lo que en el Salmo 2 dice que te pida y que me darás por herencia todas, dámelas todas, ¿me las irá a dar? No. Ahora, la Biblia sí dice que somos coherederos con Cristo. Todo es de Él y por herencia nos pertenece, ¿verdad? Salmo capítulo 2, hermano, verso 6, ¿estamos ahí? Dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, hermano. Entonces aquí nos habla del Mesías rey, el que reinaría a todas las naciones, a todos los pueblos, hermano. Aquel que Dios dijo, he puesto mi rey sobre Sión y mi hijo eres tú. El padre está hablando al hijo y le dice, pídeme y te voy a dar por herencia todas las naciones. Son para ti. Pero está hablando de una profecía mesiánica, hermano, del reinado del Mesías. En el Salmo 22 nos habla de sus padecimientos. Dale hacia adelante. Salmo 22, versos 7 al 8, hermano. Cuando tú lo comparas con los evangelios, tú miras que esto así pasó. Cuando Jesús estaba clavado, dice que la gente se burlaba. ¿Has leído eso? Y dice que le decían, mira, salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Y dice que cuando Jesús empezaba a clamar, ellos decían, esperemos, está llamando a Dios, vamos a ver si lo libra. Le está llamando a Elías, está haciendo esto, a ver, vamos a mirar. Y dice que se burlaban de él cuando Jesús estaba clavado, hermano. Esto ya estaba predicho en el Salmo 22, verso 7. ¿Estamos ahí? Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues puesto que en él se complacía. Entonces, note ahora cómo en el verso 18, hermano, bríncase hasta el verso 18,
¿Has leído que los soldados romanos dice que echaron suerte sobre su ropa, sobre su vestimenta? En el verso 18 ya estaba predicho, dice así: y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, hermano. Entonces nota cómo el Salmo 22 anunciaba de los sufrimientos cuando Jesús estaba en la cruz. Por un lado lo escarnecían, se burlaban de él, hablaban, bueno, decían, a ver, pues si se encomendó a Dios, porque lo salve Dios. La Biblia dice que los soldados romanos, el manto que Jesús tenía, que dicen que era de una sola pieza, lo echaron suerte sobre él para repartírselo. Ya estaba en el Salmo capítulo 22, hermano. El Salmo 45 te lo doy, si lo quieres anotar, no lo vamos a leer, léelo todo. Nos habla de una fiesta nupcial o de las bodas del rey. El Salmo capítulo 45 es un salmo mesiánico, nos habla de las bodas del rey, hermano, porque Jesucristo tiene, hermano, a su novia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Salmo 110 nos habla, otra profecía mesiánica, del sacerdocio eterno de Jesús, de ese Mesías, de ese Salvador, un sacerdocio eterno. Salmo 110, pero solamente les voy a leer el verso 4. Cuando tengas oportunidad, léelo todo, hermano. Salmo 110, verso 4, nos habla del sacerdocio eterno. ¿Sabías tú que usted y yo somos parte de ese sacerdocio? Dios le dijo a su Hijo Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno. Porque está el sacerdocio levítico, pero el sacerdocio levítico ya quedó obsoleto, sí, ya quedó atrás. Como ya Jesús vino y se ofreció, ya los sacerdotes de la tribu de Leví, de descendientes de Aarón, ya no tienen para qué estar ofreciendo animales, ya Jesús vino a ofrecerse. Salmo, les dije, 110, verso 4, se lo voy a leer rápidamente, hermano, otro salmo mesiánico, dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para hoy en noche vamos a mirar de los antitipos, de cómo Jesús estaba anunciado en varias cosas, en el sacerdote Melquisedec, en el sacrificio de Isaac. Entonces el Padre le dice al Hijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No voy a entrar en detalle ahorita. Ahora vámonos a Isaías, hermano, donde Isaías capítulo 7 profetiza su nacimiento y dice que será de una virgen. Isaías 7:14. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Usted sabe cómo somos del mundo, ¿verdad? Y ¿sabía usted que algunos perversos se han inventado de que Jesús no nació sobrenaturalmente por la Virgen María? ¿Sabía usted que hubo unos perversos que inventaron y que ahorita hoy así lo enseñan, que dicen que Jesús nació producto de una infidelidad de María, que María tuvo intimidad con un soldado romano y que supuestamente un soldado romano era el padre biológico de Jesús? Imagínate hasta dónde llega el hombre, ¿verdad? No tiene temor, hermano. Pero aquí en Isaías 7:14 nos habla de su nacimiento virginal. Dice, ¿estamos ahí? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si usted llega a tener un hijo varón, le quiere poner Emmanuel, ya sabe lo que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es divino. Y porque cuando Él vino, podíamos decir Dios está con nosotros. Porque Él es divino, hermano. Entonces dice aquí en Isaías 7:14 que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías, hermano, 9, dale un poquito hacia adelante, verso 6, nos habla de algunos títulos al Mesías. Ahora, ¿sabías tú que Jesús tiene algunos cientos de títulos que le son dados a Él? ¿Y sabes por qué es bueno que los sepas y que te los aprendas? Porque cada uno de esos títulos te habla de alguna parte del carácter de Jesús. Entonces, cuando tú los conoces, todos los títulos que la Biblia le da a Jesús,
Entonces tú llegas a tener una imagen de quién es Jesús, de cómo es Jesús. Aquí en Isaías 9:6 nos habla, ¿estamos ahí, hermano? Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunos títulos que le son dados a Jesús. Por eso yo les he dicho, el mundo quiere paz y no quieren al príncipe de la paz. Eso es imposible. Jesús, el príncipe de paz, es el que puede dar paz. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, hermano. Él es príncipe de paz, mis amados hermanos. Entonces, esos son algunos títulos mesiánicos que en Isaías 9:6 da. Ahora, dale un poquito hacia adelante. Isaías 11 nos habla, hermano, de la plenitud del Espíritu sobre el Mesías para que gobierne con justicia. Isaías 11, verso 1 al 5. Y cuando esté ahí, dígame amén. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire el verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y mire cómo cuando habla del Espíritu de Jehová menciona 7 cosas, hermano. Dice, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es lo que necesitamos la humanidad, hermano. Un rey, un gobernante que juzgue con justicia, hermano. Que al pobre le haga justicia, no importa que sea pobre, hermano. Tú sabes que eso es lo que adolece en la sociedad. Jueces, gobernantes, líderes corruptos, líderes que favorecen al rico, que favorecen al poderoso, hermano, y al pobre, al de humilde condición, lo menosprecian, lo hacen a un lado, le hacen injusticia. Pero cuando Jesús viniera, la profecía decía que Él vendría a juzgar con justicia, hermano. Y así fue. Es más, yo le digo algo, cuando se meta en problemas, búsquese a Jesús de abogado. Aleluya. Maestro, acabamos de hallar a esta mujer en adulterio. Y la ley dice que mujeres como tales deben de morir apedreadas. ¿Qué dices tú, maestro? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Yo leo y me hago muchas preguntas. Yo digo, si dicen que a la mujer la hallaron en el mero acto, ¿y dónde está el hombre? Porque si lo agarraron en el mero acto, significa que estaba el hombre y la mujer ahí, ¿sí o no? Pero solo presentaron a la mujer y el hombre. Es que la sociedad machista siempre ha existido, ¿sí o no? Al hombre, no, a ti te permitimos, no hay problema, tú puedes tener diabetes. Esta es la perversa, ¿sí o no? Maestro, ¿tú qué dices? Porque la ley de Moisés nos dice que las apedreemos. Y Jesús se inclinó a escribir con el dedo a tierra. No dice que escribió. Pero si usted le preguntase a un judío, si usted le relata este pasaje a un judío y le dice, ¿qué significa que Jesús con el dedo escribió en tierra? El judío dice, Jesús está haciendo referencia al Dios del Antiguo Testamento, donde Moisés dice que en las tablas de los mandamientos el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Entonces el judío le diría, Jesús está diciendo para sí que Él es el Dios del Antiguo Testamento, que con el dedo de Dios fueron escritos los mandamientos, entre el cual estaba no cometerás adulterio. Pero viene Jesús y como Él sabe todo, dice, bueno, el que de ustedes esté libre de culpa y de pecado, sea el primerito en darle la primera pedrada a esta mujer. Y dice que todos acusados por su conciencia. Es que a la conciencia no le podemos huir, ¿sí o no? La conciencia les empezó a decir, tú sinvergüenza, tú también has pecado, tú también merecías morir. ¿Cómo la vas a apedrear a esa mujer? Y híjole, soltaban las piedras uno.
Soltó las piedras del otro. Soltó el otro. Dice que desde el más chico hasta el más grande, todos soltaron las piedras y se fueron. Y quedó Jesús únicamente, hermano, con la mujer. Pero como en la ley de Dios decía que para acusar a alguien y traerle juicio tenía que haber 2 o 3 testigos, y como Jesús era uno, le dijo, mujer, ¿y tantos los testigos que te acusaban? No, pues ya no están. Bueno, pues la ley dice que se ocupan 2 o 3 testigos. Yo tampoco te acuso. Vete. Pero eso sí, no peques más. Pero le digo, se mete en problemas, búsquese a Jesús de abogado. Jesús se la sabe de todas, hermano. Aleluya. Él no lo podemos engañar, Él se la sabe de todas, hermano. Le digo, nadie te acusó, yo tampoco, vete, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que hace Dios, hermano, ¿verdad? Esa es la gracia, es la misericordia. Nos perdona, nos restaura, pero nos dice, ya no lo sigas haciendo. Entonces, aquí nos habla del rey que vendría, juzgaría con justicia, pero ahora, si me acompaña, hermano, a Isaías 53, nos habla de sus padecimientos y nos habla, hermano, de la obra de sustitutora, si lo mencioné bien, la obra sustitutora de redención, o sea, de que Él iba a poner su vida por los pecadores. Isaías 53, hermano. Qué pasaje tan hermoso, hermano, de Isaías 53. Nos presenta la cruda realidad del Cristo sufriente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mira el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue ¿por qué, hermano? Fue herido por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por mis rebeliones. Él fue herido, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, hermano. Nota bien. Los que saben dicen que Jesús, su apariencia fue tan desgarrada, que por eso dice aquí, molido. ¿Usted sabe lo que es moler algo? Moler es algo que se hace polvo, hermano. Entonces dicen que la apariencia de Jesús, cuando lo castigaron, su apariencia, su piel, todo su ser quedó tan desgarrado. Por eso en los versículos anteriores dice que le miraremos sin hermosura. Porque su apariencia de él, hermano, fue tan desgarrada a causa de los golpes, a causa de los latigazos. Mire bien, los romanos, ellos, hermano, fabricaban estos artefactos para causar dolor. Y cuando azotaban, ellos eran unas cuerdas como de cuero y en la punta tenían un pedazo de metal o de hueso, hermano, afilado. Entonces cuando los romanos azotaban a alguien, haga de cuenta que golpeaban. Pero cuando daban el jalón para atrás a la mano, como esas cosas se clavaban en la piel, cuando jalaban hacia atrás, no solamente era el golpe, sino cuando jalaban la mano hacia atrás, desgarraban la piel, hermano. Ponte a pensar el dolor y el sufrimiento del maestro. Entonces nos lo está describiendo aquí Isaías 53. Pero dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Cristo, mis amados hermanos? Mira, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad. Fueron cargados en Cristo, hermano, en el Mesías, hermano. Y continúa diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, ¿en qué, hermano?
en expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y eso es así, hermanos. Aunque Él murió, mis amados hermanos, por tus pecados, por los míos, pero la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener, hermano. Al tercer día se levantó triunfante, hermano, y como dice este verso, vivirá por largos días, y Él vive para siempre, hermano. Así fue. Así es. Él puso su vida por ti y por mí, hermano, para que ahora tú y yo no tengamos que morir eternamente, hermano. Pero Él vive en el día de hoy, hermano. Él vive. Él está vivo. Mahoma vino y habló sus cosas, y Mahoma murió, y Mahoma sigue muerto, hermano. Hablando humanamente, físicamente. Buda igual. Algunos dicen que hasta el Buda se murió hasta ahora. No sé qué tan fidedigno, pero algunos dicen que, por ejemplo, que Buda murió de una indigestión. No sé si haya sido así. Probablemente usted ha mirado las estatuas, ¿verdad? Que la gente hasta le soba así la pancita, ¿sí o no? Para que le dé suerte, dice. Pero Buda quedó ahí. Sus restos ya quedaron ahí. Y cualquier líder, Napoleón, Adolfo Hitler, quien usted quiera mencionar, y Jesús también murió, es verdad, pero Él resucitó. Pero Él está vivo, mis amados hermanos. Él sigue vivo hasta el día de hoy y vive para siempre, hermano. Pero no nomás vive, la Biblia dice que intercede por nosotros, hermano, eternamente, mi amado hermano. A mí me da una confianza saber que ese Salvador, hermano, está intercediendo por mi alma. Aleluya. Porque hablando humanamente y hablando las cosas como son, yo le puedo decir que voy a orar por usted. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo oro por usted, no me preocupe. Quizás eso es intervención. Me ocupé de otras cosas, ni me acordé de orar por usted. Usted me puede decir a mí, no, hermano Diego, no me preocupe, don't worry about it, yo oro por usted. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero Jesús es alguien que no se olvida de orar por usted y por mí siempre, mis amados hermanos. Es más, yo te aseguro que a veces cuando hemos sentido ganas de desmayar, deseo de tirar la toalla, ahí ha estado la intercesión de Cristo ante el Padre para que nos dé nuevas fuerzas, hermano. Cuando tú has sentido quizás que no puedes seguir más adelante, te aseguro que la intercesión de Cristo por tu alma, por mi alma, ahí ha estado, hermano. Dios. Gracias a Dios por ese sumo sacerdote que tenemos. Verso 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto, hermano, de ese dolor que Él padeció, hermano. Por eso dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos. Tus pecados, mis pecados, sucios pecados, hermano, los llevó a la cruz. Ahí fueron clavados toda esa suciedad, toda nuestra inmundicia. Ahí fue llevada a la cruz. Y por eso ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre. Antes no lo podíamos hacer confiadamente, éramos enemigos. Ahora hemos sido reconciliados por la muerte de Jesucristo, mis amados hermanos. Amén. Ahora, denle un poquito más hacia adelante. Isaías 61, verso 1 al 2, nos habla de su ministerio, hermano. Isaías 61, verso 1 al 2, que fueron las palabras que Jesús mencionó, hermano, allá en Lucas, entre Lucas capítulo 4 y capítulo 5, cuando entró a la sinagoga. Dice que le dieron el rollo del profeta Isaías, comenzó a leer estos versículos y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Estaba hablando de una profecía mesiánica. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quién? Los abatidos. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, hermano. Una profecía del Mesías viene a darle consuelo y buenas noticias a los abatidos. Viene a vendar los quebrantados de corazón. Yo ya se los he dicho, los quebrantados del corazón, el médico no tiene medicina para eso.
Usted no puede decir, fíjese que ando el alma hecha pedazos. Me da 10 miligramos de esto, por favor. Me da unas pastillas para eso. El médico humano no tienes. Al quebrantado de corazón lo sana Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Cristo tiene el poder para sanar al quebrantado del corazón. Dice que iba a vendar el corazón de los quebrantados. Y es que a veces la vida nos golpea. A veces cuánta gente, yo me he puesto a pensar, cuánta gente no crece, hermano, y la vida los maltrata desde pequeños, ¿verdad? A veces quienes crecen huérfanos, su padre, su madre murieron, crecieron solos, o quizás los tuvieron pero recibieron el rechazo, el maltrato. Hay cuántos hijos, hermano, no crecieron con un resentimiento, un odio al padre, a la madre, por el maltrato, por el abuso de los padres, y su corazón, su alma está quebrantado. Pero cuando conocen a Cristo, todas esas heridas son sanadas, hermano. Pero cuando conocen al Mesías, al Salvador, al que habla aquí en Isaías 61, su alma, su corazón, su vida es sanada, mis amados hermanos. Es vendado su interior, hermano, es restaurado el alma, el corazón de esa persona. Lo que el médico humano no puede hacer, lo hace Cristo Jesús, hermano. Él es el único. Ahora dice que también viene a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente no está cautiva en el pecado, en el vicio, en la droga, en el alcohol, en la idolatría, en la brujería, en tantas cosas, hermano? Y por más que van a buscar ayuda humana, nadie los puede ayudar, hermano. Pero cuando conocen a Cristo, Cristo viene y tiene el poder para romper esas cadenas, hermano. ¿A cuántos de nosotros no nos tenía atado algo, hermano? Algún pecado, algún estilo de vida que por más que queríamos dejarlo, no podíamos. Pero cuando conocimos al Mesías, al Salvador del mundo, hermano, rompió nuestras cadenas y ahora nos ha hecho libres, hermano. No hay mejor sensación de un alma libre para Cristo, hermano. No hay mejor sensación cuando tú estás libre en tu alma, hermano. Dios. Te digo algo, mira. Hay gente que anda libre físicamente, pero son esclavos y sufren. Hay gente que en la cárcel conocieron al Señor y aunque físicamente están esclavos, su alma es libre. Y son felices aún ya estando ahí encerrados, porque ahora su alma es libre, hermano. En cambio hay quienes están afuera físicamente libres, pero su alma está cautiva y no son felices, hermano. Pero hay que presentarles a este Cristo glorioso, hermano, que publica libertad a los cautivos. Y ya vamos a ir terminando, hermano. Otros 15 versículos más. Gloria a Dios. Es que cuando yo hablo de mi amado, yo me emociono. Aleluya. Yo no sé si a usted le aburre o le fastidia hablar de mi amado, algo lindo, algo hermoso. Dice, hermano, bueno, le voy a recortar algunos para que no. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Daniel 9:24, dele un poquito más hacia adelante, donde habla de las semanas 70. Las famosas 70 semanas del libro de Daniel, que ocuparíamos todo un estudio para explicar ello. Pero solamente quiero leer cómo aquí el profeta Daniel dijo que el Mesías perdería la vida o le quitarían la vida. Libro del profeta Daniel 9:24, hermano. ¿Estamos ahí? Dice: 70 semanas estén determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, note ahí lo menciona, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Nota que dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Estas 70 semanas de Daniel se cumplió cabalito, hermano. Cuando lleguemos a estudiar, vamos a mirar cómo se cumplió cabal, hermano, lo que Daniel, los años que Daniel habló, hermano, muchos siglos atrás, varios siglos atrás, se cumplió al pie de la letra, hermano, porque no era palabra de Daniel, era palabra de Dios. Zacarías, hermano, dale hacia adelante, Zacarías 9:9, nos dijo que el verdadero rey de Jerusalén vendría montado en un burrito, hermano.
Amén, Qué gloria a humildad, Dios. ¿no? Usted mira la pompa de los reyes de hoy. Ahora, si usted y yo hubiéramos sido reyes y vamos a entrar a la entrada triunfal por la ciudad, ¿en qué hubiera elegido usted hacer esa entrada? Diga la verdad. ¿Cómo hubiera pedido que fuera su entrada? ¿En un burrito? ¿Qué hubiéramos dicho? Yo no sé usted, yo pienso, yo digo, a mí me hubieran agarrado un caballo blanco, así grandote, así de dedos con el pelo así largo, así, sí, un animal así hermoso, bonito, ¿verdad? Y que me fueran ahí haciendo pasillo. Ahora, estoy hablando yo humanamente, ¿verdad? Porque sería mentiroso, yo diría, no, hermano, yo tendría la humildad de mi maestro, yo hubiese pedido un pollino también, un burrito, ¿verdad? He dicho, no, tráigame mi burrito, hombre, soy el rey, pero me place estar en un burrito. Yo mentiría si hablara eso, hermano, ¿verdad? Pero el verdadero rey del universo, así pidió. Qué humildad, hermano, qué grandeza y qué humildad, ¿no? Entonces dice Zacarías 9:9, hermano, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, hermano. Los evangelios, los que lo han leído, cuando Jesús entra a su entrada triunfal a Jerusalén, entró en un asno. Por eso los líderes religiosos no podían aceptar a Jesús, porque ellos decían, el concepto del Mesías que nosotros tenemos es de un rey imponente, de un rey poderoso, de un rey que a la fuerza va a quebrantar el imperio del poder romano. Ellos dijeron, ¿cómo es que este es el Mesías? Míralo, entra ahí en un burrito, todo humilde, todo así. No, ellos dijeron, no, este no es nuestro Mesías. Porque ellos tenían un concepto errado de las profecías bíblicas. Ellos se imaginaban al Mesías así, como le digo, quizás en un caballo blanco, fuerte, imponente, con un ejército de soldados que dijera, venimos a acabar con los romanos, ¿verdad? Ellos se lo imaginaban así. Cuando vieron a Jesús en un burrito, hermano, dijeron, no, ese no es el Mesías. ¿Qué va a estar haciendo ese nuestro Mesías, hermano? Pero así estaba la profecía, hermano. Y ya en Malaquías capítulo 3 verso 1, si quieres anotarlo, nos habla de la venida del que vendría antes del Mesías, que se cumplió con Juan el Bautista. Malaquías 3:1, hermano, te lo leo rápidamente. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envió mi mensajero delante de mí. Envió a Juan para que Juan preparara el camino, los corazones de los israelitas para cuando llegara Jesús, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, Juan 5:39, este es el último, ahora sí se los prometo. Juan 5:39, hermano, dice que escudriñemos las escrituras porque todas dan testimonio de Jesús. Porque Él es el centro del mensaje de la Biblia. Se los leo, hermano. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, si tú te fijas, todas estas profecías hablaban de este Mesías Salvador, de este Rey que vendría un día, hermano. Tal como los profetas lo anunciaron, así sucedió. Su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo estaba predicho por los profetas de Dios. Y todo así sucedió, hermanos. Y lo que aún la Biblia predice a un futuro de su venida, el reino milenial, todo eso, así va a suceder también, hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí. Quería darles un tour por la Biblia para que usted sepa, conozca. Son cosas que usted, como hijo de Dios, debe de conocer, ¿verdad? Ahora sí ya tiene todas estas profecías que anunciaban la venida de este Mesías, de este Salvador. Para de hoy en ocho vamos a mirar a los antitipos, hermano, de todas estas cosas o personajes que eran un simbolismo de Jesús que iba a venir, hermano, ¿verdad? Vamos a dejarle hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta.